Bienvenidos a La Ruta del Frailejón, un programa para debatir los modelos de agronegocios y la innovación tecnológica en el campo. Con ustedes, Andrés Valderrama y Jorge Eduardo Castro. Bienvenidos. Buenas, Andrés, ¿cómo le va? Don Jorge, ¿cómo le va esta noche? ¿Cómo ha estado? Muy bien, aquí contento. Estamos grabando hoy desde la casa de San Judas, la casa del caballerísimo Andrés Valderrama, una maravilla en La Ceja, Antioquia. Feliz, muchas gracias, Andrés, está muy linda su casa. Gracias a usted, don Jorge, por la visita. Espero le hayan gustado las flores, las guayabas, las moras y todo lo demás. Las feijoas, hombre, casa tan bonita, tiene unos cultivos espectaculares aquí. No es por chicanear con lo de los amigos, pero tiene unas cosas muy lindas, un trabajo muy... maíz morado tiene, ¿no? Cultivito de maíz morado para una buena chicha morada, qué delicia. Tiene dos clases de quinoas, blanca y morada, también las tiene ahí sus dos quinoas. Es una casa preciosa, estuvimos con un atardecer muy bonito y por supuesto hablando de todos los temas de la ruta del Frailejón. Una tarde conspiradora. Noticias, les tenemos... No, primero vamos con los saludos, Andrés. Claro que sí, un gran saludo a nuestro allegado y querido contacto Carlos. Carlos Enrique Parra Bosenberg, saludos. Acabamos de conversar contigo, hermano. Muchas gracias por la conversación. También lo tendremos pronto en la ruta del Frailejón conversando. Ahí hubo un par de conspiraciones que dejamos sembrado. Esto aquí es todo muy proyectos in vitro, ¿no? Muchas ideitas, muchas semillas. Cada vez que encontramos a alguien, ponemos una semillita a crecer. Semilla, agua y pa'lante, sí señor. Oiga, y un gran saludo a nuestro primer gran invitado en un tema muy interesante, la viticultura tropical. ¿Ha escuchado de eso, don Jorge? Por supuesto que sí, pero por parte suya. Bueno. O sea, me desayuné con la viticultura tropical gracias al doctor Andrés Valderrama, como muchas otras cosas. Qué belleza, Jorge. Bueno, para la primera semana del mes de junio vamos a tener esta interesante comunicación para todos. Que ojalá lo disfruten y que nos apoyen también. Un gran saludo a don Mario Larte, desde la Ceja Antioquia, a las hermosas tierras de Nopsa, en Boyacá, en el cultivo de el Marqués de Punta Larga. Saludos entonces para el Marqués de Punta Larga a don Mario Olarte en primera semana de junio. Y de nuevo, doctor Carlos Parra, saludos también. Ahora, bueno, aquí tenemos a Naomi, también que es la compañera del doctor Andrés Valderrama. 7 meses, un cruce de labrador con gran danés, una belleza. También la tienen en algún momento, compartiremos a otra rutera del Frailejón de 4 patas. Y otros dos también, un gatico blanco y un gatico negro también maravillosos. Jorge, esas son las compañías. Pero bueno, vamos al grano. Hoy tenemos... Espéreme 2 segundos. Espéreme que tenemos 2 noticias. 1 y 2. Sí. Noticia número 1. Noticia número 1, como se habrán dado cuenta, hemos arrancado con el fanpage de la ruta del Frailejón. Estamos creciendo gracias al apoyo y el cariño de ustedes. Todavía no somos millones, pero los centenares que estamos por ahí por descubrirnos, pues han compartido y nos han entusiasmado para hacer temas bonitos. Entonces claro ya tenemos fanpage de la ruta del Frailejón y les tenemos también otro tema muy, muy interesante para la otra semana en La Ceja, Antioquia. Ayer estuvimos en un grupo ambiental que hay en un sitio que se llama La Casa del Árbol. Recomendado cuando vengan a La Ceja, Antioquia, visiten La Casa del Árbol. Y bueno, hace muchas cosas. Después hablaremos de La Casa del Árbol. De pronto hasta invitamos a alguien de La Casa del Árbol aquí a una ruta del Frailejón. Sí, una iniciativa muy interesante donde se recoge un poco de ese conocimiento joven del pueblo de La Ceja que hay que aprovechar. Estas son las iniciativas que tenemos que apoyar y sí, claro que sí, sería muy bueno tenerlos con nosotros, que nos cuenten qué es lo que están desarrollando en sus temas ambientales, sociales, culturales, como esa iniciativa musical muy bella que tienen allá. Pero bueno, esperemos a tenerlos aquí para que nos acerquen más a sus ideas. Claro, y ahí es dentro de eso la siguiente noticia, y es el miércoles estaremos comentando en ese espacio medioambiental pues esta iniciativa de la Ruta del Frailejón. Entonces, como ven, pues poco a poco estos frailejones van creando
clima y un ecosistema desde La Ceja y en las redes sociales gracias a ustedes. Ahora sí, en materia, mi caballero Andrés Valderrama. En materia, pues el tema de hoy es como uno más muy interesante. Queremos traer a colación la obra de un gran científico botánico americano de los Estados Unidos, efectivamente. El doctor Richard Evan Schultes. Richard Evan Schultes. Schultes. Richard Evan Schultes. Es el invitado, no el invitado, el conmemorado de hoy en este espacio de la Ruta del Frailejón. El conmemorado, pues el doctor Richard Evan Schultes es un biólogo especializado en la botánica. Pues como les comenté, nació en la ciudad de Boston. Profesor ilustre de la Universidad de Harvard. Curador del Museo de Orquídeas de la Universidad de Harvard. Profesor de botánica económica y adorado y querido por todos sus estudiantes, dada la trascendencia de sus clases. Richard Evan Schultes sale de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial con una misión muy importante. Dado que estaban en guerra y los cultivos de caucho, materia prima muy importante para el desarrollo de neumáticos y indumentaria para guerra, estaban en Asia. La gran mayoría, pues Estados Unidos traía todo de Asia. Durante la Segunda Guerra, obviamente los japoneses invaden todo este territorio y pues se corta ese suministro vital y definitivo para la guerra. Adicionalmente, los cultivos de caucho enfrentan problemas graves de plagas. Pues le dicen al doctor Schultes: oiga, vaya al Amazonas, que hay variedades de caucho, y busque variedades que sean resistentes a las pestes y que nos ayuden a mejorar la genética para poder desarrollar otros cultivos. Y pues él, ni corto ni perezoso, decide viajar al Amazonas, pues precisamente al Amazonas colombiano, en donde se inmiscuye en su botánica económica y abre la puerta de una de las ramas más fascinantes de la ciencia, que es la etnobotánica, como esa relación, descubrir esa relación entre las comunidades ancestrales y la naturaleza. Es ahí donde Richard Evan Schultes se hace famoso, dado que sus investigaciones apuntan a tratar temas espinosos, por así decirlo. Pues hablamos de sustancias alucinógenas, enteógenas, espirituales, de conexiones chamánicas, poco entendidas y poco estudiadas hasta la época. Pero es ahí donde él decide con humildad acercarse a estas comunidades, entendiendo que es no más que un extranjero en esas tierras, y empieza a abrir las puertas a la práctica, básicamente a probar todas las sustancias que estas comunidades usan tradicionalmente, y que, dado el poder de la magia que extraen de las plantas, pues de ahí la fascinación de Schultes por esto. El ejemplo más claro, pues uno de los ejemplos, hay muchos, pero uno que nos puede acercar mucho a la temática es el yagé, ¿no? La ayahuasca. Pues Richard Evan se siente totalmente atraído por esta brebaje medicinal y espiritual, y efectivamente empieza a descubrir toda la magia detrás de esto, que está en la botánica, y cómo el hombre, a través de prueba y error en mitad del Amazonas, descubre que mezclando una planta con otra planta con otra planta logra desencadenar un efecto alucinógeno que genera una conexión espiritual, viéndolo desde la óptica de las culturas indígenas, ¿no? Entonces es un ejemplo fascinante de la bioprospección, es un ejemplo fascinante de cómo podemos entender la naturaleza
y por qué no sacar provecho de ella. Hace poco estudiaba una noticia donde nos hablan de los efectos de la psilocibina. La psilocibina es el compuesto activo de los hongos alucinógenos, de los hongos mágicos, de los muy recordados de las épocas del hipismo. Pues bueno, no todos hipien esto. El artículo hablaba de cómo bajo suministro de un tratamiento de microdosis de psilocibina de hongos alucinógenos a personas con depresiones severas, casi que irreversibles, en donde los medicamentos tradicionales no habían funcionado, se recuperan. Efectivamente, el punto de la crítica acá está, y la puya está los resultados se dan, y era algo muy sencillo de hacer. Lo difícil fue romper la burocracia, romper el lobby para llegar a tener el permiso para suministrar a 12 personas con una condición médica muy difícil una posible solución. Y pues aunque hablamos que 12 personas no es una muestra representativa para determinar que es una solución o una salida a las depresiones, pues es el primer paso en donde alrededor de 7 personas, aunque sufren efectos secundarios de ansiedad antes y después del consumo de los hongos, porque obviamente es algo muy nuevo, de esas 12, 6 personas son capaces de superar el 100% de su condición de depresión. O sea, dejaron de estar deprimidos en base a un tratamiento que estimulaba su cerebro y que hizo que su estructura funcional volviera a estar en orden. O sea, acá hay mucha tela que cortar. El punto está en que, gracias al doctor Richard Evans Schultes, este tema de la psilocibina se pone en boca de todos. Uno de sus trabajos de tesis, y de los más interesantes, importantes, fue ir a recorrer las culturas mexicanas y descubrir o recuperar la tradición indígena ancestral alrededor de los hongos alucinógenos, de la psilocibina, ya que los aztecas eran los propios los sabedores del manejo de este producto de la naturaleza, que también puede ser aprovechado. Lastimosamente, cuando hablamos de hongos alucinógenos, de una vez nos ponen en una subcultura, ¿no? Nos tildan de hippies o de locos. Pero no, este es el objetivo real de este tipo de sustancias. Este es el aprovechamiento máximo de la naturaleza. Entonces, es así como, en base a la ciencia, volviendo de nuevo al tema, podemos ir desarrollando bioprospección de muchas otras cosas que no conocemos. Y volvemos al páramo, ¿no, Jorge? El páramo. Pues es que me encanta la forma en que usted hizo este recorrido rápido rápido como todos, pues, porque es que aquí hay muchas cosas que contar de la vida de Schultes, ¿cierto? Buscando el caucho, ¿sí? Aplicaciones de la madre naturaleza a la cultura, porque usar el caucho también es un elemento cultural. O sea, si en Estados Unidos, digamos, no lo comen, pero se lo ponen, se lo visten, se lo recubren con el caucho, es un elemento de la cultura. Todo uso de los productos naturales es un elemento cultural. Y entonces un poco lo que va es a la fuente, este es Schultes, y viene al Amazonas y hace un trabajo inicial en el Amazonas sobre toda esta exploración entre cultura y aprovechamiento de la botánica especialmente, y descubre este tema interesante sobre las propiedades, digamos, de las plantas que afectan al cerebro, cosa que además tampoco es nueva, es decir, es lo que ha pasado con el alcohol. La cervecita que está aquí al lado nuestro también es producto de una combinación maravillosa de vegetales, iba a decir, pero no, de plantas, ¿cierto? Y hongos. Pues un tip aquí adicional que no es comprobado, pero está en boca de la ciencia, es que gracias al consumo de hongos alucinógenos se forzó la evolución del lenguaje. Fue así como el cerebro empezó a desarrollar otras estructuras para la comunicación. Bueno,
Ese es todo un tema es también. todo un tema, es No, muy es todo un debatible. tema. Sería interesante poder Claro. escuchar el punto de vista de un psicólogo, de un médico o psiquiatra que nos lleve a buscar puntos de discusión, pero... Claro, porque fíjese usted también hay unas cosas que nos vuelven más parlanchines. Entonces sería de pronto uno de estos temas en el que... Y además, otro día hablamos de Luis Carlos Restrepo y ese texto maravilloso que se llama La fruta prohibida la droga como espejo de la cultura. Genial. Es un texto maravilloso del que hoy está tan vilipendiado Luis Carlos Restrepo, pero él muestra claramente cómo los consumos de estas sustancias no son consumos individuales, son consumos culturales, se dan en unos ambientes especiales por unas necesidades de alteración del estado de la mente. Y entonces es probable que estos hongos en estas culturas, por ejemplo, qué sé yo, el encuentro después de la casa, se comen hongos y entonces todos empiezan a ser más fluidos para compartir la forma en que hubo casa. Supongamos que eso pudo haber pasado en algún momento. Bueno, le tengo el dato ¿Cuál para dato? que saltemos. Bueno, hemos hablado de ayahuasca, yagé, Banisteriopsis, es el género de la planta. Hemos hablado de los hongos alucinógenos y de la psilocibina. Pues vea, el doctor Schultes fue el encargado de desarrollar la primera taxonomía de las especies de marihuana del mundo. Él fue quien desarrolló toda la ciencia alrededor de la marihuana y diferenció las variedades, de dónde eran y cómo venían. Hoy en día, y esta es la puya científica, está en boca la reestructuración de esta taxonomía, que nos viene a indicar que el profesor Schultes tuvo un error. Para mí, pues, es un error mínimo. Pues De entre hecho, tantas cosas que entre descubrió tantas y el cosas. esfuerzo que él hace, pues va por caucho al Amazonas y termina aprendiendo probablemente muchas cosas, cultura, relaciones. Pues, hombre. Pero bueno, hablando del ¿Y tema cuál es de- el error? ¿Cuál es el error que hizo Mr. Schultes? que el doctor Schultes Doctor, me disculpa, doctor Schultes. ¿Dónde está que esté? el doctor Schultes nombra la cannabis índica, pero la cannabis índica no está en la India. Está en Afganistán. Entonces, partiendo de la base científica, que es cómo nombra y cómo se estructura para saber en qué regiones o, bueno, de qué manera se distribuyó, se dispersó la marihuana, pues él asoció un nombre que era una planta que no es de ahí. Entonces, de esa base sale lo que ahora es la subcultura de la marihuana. Es toda una subcultura, ¿no? Hay tanto científica como no tan científica, pero es donde está la confusión en qué variedades qué y qué propiedades tiene cada planta y de dónde viene. Efectivamente ya los caracteres están diferenciados, ya se puede saber qué es qué con los contenidos químicos de los compuestos activos. Pero bueno, esto era solo la cuña, porque si uno quisiera ser estricto, pues nombraría la índica como rudelaris, que creo debería ser. No estoy seguro en este momento, pero bueno, ese es un debate que vamos a ver después con mucho más detalles. Sí, no, y porque ese es estructura. uno de los temas, sino que aquí viene el tema con el Mr. Schultes, es todo este ejercicio, digamos, porque lo que me parece interesante es la mezcla que él hace entre tres cosas que usted ha venido mencionando. Uno, botánica económica, Sí. que es el uso de las plantas para satisfacer necesidades del ser humano. Y esas necesidades del ser humano provienen de la cultura. La cultura es la forma en que cómo hacemos las cosas. La cultura deportiva, la cultura gastronómica, es la forma como cocinamos, la cultura musical, la forma en que cantamos o nos divertimos con la música. Y está este elemento de la cultura botánica, para qué usamos las plantas. Y entonces tiene él suma botánica económica, el uso de los recursos de las plantas para el aprovechamiento Número humano. 1. La cultura, la forma en que ese aprovechamiento se da. Número 2. Y la tercera es la bioprospección. Número 3, y Que muy es- importante. Que es no solamente revisar la cultura, sino irse al terreno para, al lado de la cultura, probablemente los saberes aborígenes y ancestrales, incorporarle todo este método sistemático que tiene ya la cultura occidental, científica, y empezar a poder hacer taxonomía, por ejemplo, y hacer diferenciaciones de plantas en una escala mucho más global. Entonces creo que ahí Schultes hace un trabajo, pues,
potente en términos del avance de la humanidad en general, porque hace un diálogo complejo entre culturas aborígenes, entre saberes ancestrales y el lenguaje científico, que es uno de los privilegios principales de la cultura occidental. Entonces, él, por supuesto, es una expresión de esta simbiosis potencial entre las culturas. Claro que sí. Y bueno, algo muy interesante de la enseñanza del doctor Schultes era que todo lo basaba en la praxis. Una de las anécdotas que se mueve alrededor del doctor Schultes era que llegaban a su clase de botánica económica y lo primero que él hacía era decirle a los estudiantes: tomen, prueben los hongos, prueben el yagé, sóplense rapé en la nariz, prueben las hojitas de coca, prueben el mambe, prueben el ambil, los productos de tabaco, de coca, de la naturaleza en sí que eran aprovechados por las culturas y que de una u otra manera tenían un sentido. Lastimosamente, y acá la cuña política, coca no es cocaína, ¿no? Coca no es cocaína, y la cocaína es una cosa y la hoja de coca es otra cosa. Y es en este tema donde tenemos que ser muy cuidadosos porque la bioprospección es en sí el buen uso de las plantas, y pues la cocaína la bioprospectaron y sacaron un potente analgésico para dormir dientes y poder quitar dientes, pero el asunto fue que terminó siendo usada en otros campos de la recreación y el placer. Claro, no, y está bien, el placer está bien y la recreación Exacto. también, pero ahí ese es otro debate en términos de la cultura y no de la botánica, y menos de la botánica. Y tiene elementos de botánica económica, pero si vamos a hablar de botánica económica y de bioprospección y de cultura, pues, ¿qué más cercano a Colombia en ese tema que el café? ¿Sí? Totalmente. El café es un producto botánico que es desarrollado y retomado 2 veces distintas, uno por los árabes, creo que fue viendo a las cabras comer los granitos, y después a los frailes de Europa viendo a los árabes tomar cafecito, y entonces vuelven y hacen una reestructuración cultural a partir del saber arábigo alrededor del café. Entonces, digamos que Schultes viene en este camino, que es un camino viejo, digamos, pero que es muy potente en él por 2 razones. Uno, porque eran culturas no acercadas todavía al mundo occidental, que eran las culturas amazónicas y aborígenes, inclusive las mexicanas. Y 2, porque directamente en una de las cosas que es más reconocida, pero no es la única, porque la botánica industrial asociada al caucho también la trabaja, es de hecho el punto de origen, es el tema de la botánica farmacéutica en términos de botánica farmacéutica para aplicaciones cerebrales, para aplicaciones de estimulación o de tratamiento cerebral. Entonces creo que ahí hay un tema también muy importante del Mr. Schultes, alias Dr. Schultes. Reconocible, definitivamente, en ese paseo el doctor Schultes se toma 20 años, ¿no? Él viene por caucho y se le enreda la pita en la etnobotánica y en el conocimiento de todos esos saberes ancestrales, y lo hace casi todo, prueba todo, conoce todo. Lo mejor de todo es que lo documenta de una manera tan precisa que si alguien quisiera saber del tema, mi consejo es: lean los libros del Dr. Schultes, lean Las plantas de los dioses. Es el compendio más hermoso del Dr. Schultes. Además es trabajado con el Dr. Hoffman, ¿no? El famoso descubridor de la molécula del LSD, una de las tantos activadores psicodélicos ampliamente utilizados por la humanidad, y obviamente ampliamente estigmatizado, dado que estuvo vinculado a las subculturas también, a la manera en que le daban el uso a esto. En un principio fue lo mismo, un desarrollo científico, químico, médico. Botánica económica. Botánica económica, vamos al punto, exacto. Entonces, les recomiendo este libro, Las plantas de los dioses. Y inclusive si quieren aprender un poco más del yagé o la ayahuasca, The Vine of the Soul, El bejuco del alma, que es otro libro muy interesante, del cual Jorge nos quiere compartir algo. Pues les voy a compartir, yo no sé cuánto nos vamos a terminar demorando, pero creo que estamos para finalizar, ¿cierto, mi doctor? Sí, señor, claro que sí. Bueno, entonces quizás cerremos con esto, doctor Andrés.
Por favor. Cerramos con esto. Les voy a contar. A mí me acaban de amenazar que me van a prestar el libro El Bejuco del Alma, El Bejuco del Alma, los médicos tradicionales de la Amazonía colombiana, sus plantas y sus rituales. Escrito por Richard Evans Schultes y Robert Roth. Bueno, la pronunciación del Mr. Robert sí se las debo, pero sí es, el principal es Richard Evans Schultes. Y queremos compartirles aquí un pedazo que es hermosísimo de este libro, como homenaje a Mr. Schultes, claro, pero también como homenaje a todas las personas que han sido inspiradas por él y que han hecho el ejercicio de intentar integrar todas estas cosas. Porque finalmente la ruta del frailejón en el fondo es eso, ¿no? En el fondo es tratar de recoger el camino de la botánica económica, de la etnocultura, de otra forma quizás, ya en quizás una fase más restaurativa que claro. Simplemente... Yo creo, Jorge, que es claro que la integración de temas, de muchos nuevos temas en la vivir diario es el punto de la ruta del frailejón, como usted lo ha hecho. Queremos traer y reunir esas buenas causas y esas buenas cabezas en el punto en que si queremos cuidar lo nuestro, no basta con decirlo, hay que actuar. Hay que actuar y hay que recoger, por ejemplo, estos maravillosos e inspiradores pioneros que... Por favor, endúlceme los oídos. Voy, además, endúlceme los oídos cuando es suyo el libro y es, digamos, ahí sí como dirían, suya la caña, doctor, ya le pongo la panela. Pero usted no se imagina qué gusto me da volver a escuchar las palabras del doctor Schultes. Bueno, estos no son propiamente, es el prefacio, lo que quiero leerles, del doctor Wade Davis, explorador residente de la National Geographic Society. Y bueno, hay que recalcarlo, su pupilo, su más gran pupilo. El más importante es el pupilo de Mr. Schultes. Bueno, vamos a leer este pedazo para todos los amigos colombianos, será un placer, para los que no son colombianos también esperamos. Dice: cuando estaba a punto de caer la tarde del 10 de julio de 1952, un avión Catalina apareció de manera inesperada por el oeste del cielo de Jinogojé, conocido también como la Cueva de la Anaconda, una pequeña estación cauchera localizada sobre el río Piraparaná, a pocos kilómetros de la confluencia de la Paporis, en la vasta y remota selva de la Amazonía colombiana. Durante cerca de 6 meses, Richard Evans Schultes había utilizado a Jinogojé como base para emprender una serie de exploraciones etnobotánicas en las que había recorrido, junto con su joven colega colombiano Isidoro Cabrera, las tierras ancestrales de los macunas y barazanas, los tatuyos y tanimucas. Aparte de los indígenas con quienes compartía la vida en forma estrecha, no había recibido visitas de ninguna clase. A bordo del avión viajaban 5 delegados del Ministerio de Educación de Colombia. Entre ellos estaba Enrique Gómez, hijo del entonces presidente Laureano Gómez, así como un joven periodista, Belisario Betancur, quien 30 años después también llegaría a la presidencia. De hecho, sería el mismo Belisario Betancur quien en 1983 condecoraría a Schultes con la Cruz de Boyacá, la orden de mayor honor civil que otorga el gobierno de Colombia y que nunca le había sido concedida a un naturalista extranjero. Sin embargo, el miembro más intrigante del grupo era un joven antropólogo que hacía su primer viaje a la Amazonía. En una carta escrita poco antes de su muerte en 1994, Gerardo Reigel Dolmatov, a quien está dedicado el Bejuco del Alma, recordó así su encuentro con Schultes. Caía una lluvia pareja y el sofocante olor de la selva se esparcía por el aire. La gente comenzó a rodearnos. A la mayor parte de ellos se les notaba en la cara que tenían malaria. Unos mestizos pequeños y enjutos, envueltos en harapos, nos estrecharon la mano. En la parte de atrás había algunos indígenas, en su mayoría desnudos y algunos con pantalones. Un extranjero alto, demacrado y barbado, vestido con unos pantalones caqui muy arrugados, pero inconfundiblemente norteamericano, caminó hacia mí y me dijo: soy Richard Evans Schultes. Qué bello. Muy lindo, señor, muy lindo. Aquí voy a hacer otra cuña, pero de los 5 personas que fueron, 3, un impacto muy importante en la cultura colombiana y en el desarrollo colombiano. Belisario Betancur, obviamente, Gerardo Reigel Dolmatov. Pero quiero decirle una cosa a Enrique Gómez.
Cuénteme. Enrique Gómez, hermano de Álvaro Gómez, ha sido una de las personas que ha defendido la legalización de las drogas en Colombia. Independiente de su postura conservadora, super goda y no sé qué, ha sido uno de los grandes defensores. Y nos quedaría pendiente en el aire saber si algo de eso tiene que ver con el intercambio con Schultes. Habría que ver. Pero bueno, aquí los dejamos a ustedes también en esta sesión del día de hoy de la Ruta del Frailejón. Seguiremos en el camino del Schultes, seguiremos en la Ruta del Frailejón. Andrés. Es un gusto haber estado con ustedes. Espero que estas palabras del Dr. Schultes lleguen hasta allá, hasta su lado, hasta el cielo. Y hasta la próxima. Un gusto. Un tema más. Un tema menos. Y con ustedes, Jorge Eduardo Castro Corbalán. Andrés Valderrama. Por favor, escríbanos a agrocapitalismo@gmail.com.